Es el SCP-126, se le clasifica como Euclid. SCP-126 es una entidad invisible e intangible que solo puede ser identificada vía sonido. SCP-126 es sensible con la habilidad de hablar en múltiples lenguajes con una voz femenina y ocuparse en una conversación con algún sujeto dentro de su rango. A la fecha, ningún método por el que SCP-126 pueda ser detectado visualmente como SCP-126 no parece emitir algún tipo de luz, radiación, calor o energía electromagnética. SCP-126 parece ocupar un área, como prueba la capacidad de triangular su supuesta localización a través de su voz. SCP-126 también emite sonido cuando está moviéndose concordante con pasos hechos por un sujeto humano calzando tacones altos con un masa de aproximadamente 55 a 60 kilogramos. Aunque ninguna depresión puede ser vista en material alguno del suelo y sensores de presión no registran algún tipo de presencia. SCP-126 no puede pasar a través de barreras que prevendrían el paso de un sujeto humano normal como una puerta cerrada, pero objetos sólidos pueden ser empujados a través del espacio que ocupan sin efecto alguno. Por razones desconocidas, SCP-126 accederá a cualquier petición para seguir a un sujeto humano específico o moverse a una localización específica sin cuestionar, aunque podría moverse lejos después o si no es posible acceder físicamente con la petición. SCP-126 se dedicará a la conversación con algún personal dentro de su celda de contención, prefiriendo temas como el arte, naturaleza y filosofía. SCP-126 exhibe conocimiento de los temas comunes e inteligencia concordante con aquellos de graduación universitaria, además de desorden moderada de deficiencia de atención. SCP-126 cambiará de idioma regularmente sin razón y se desvía de tema mientras conversa sin aviso. Intentos de cuestionar a SCP-126 acerca de su origen o naturaleza han sido insatisfactorios, como SCP-126 se hace confundida cuando se le plantea tales preguntas y cambia rápidamente de tema. A pesar de no aparentar usar o necesitar de algún mueble o electrodoméstico, SCP-126 pedirá elementos tales como una cama, tocador, espejo y otros diversos si no están presentes, y es más probable que permanezca dentro de un cuarto si tales elementos están disponibles. Un pequeño número de personal exhibe comportamiento anómalo después de dedicarse a conversar con SCP-126, incluyendo pero no limitado a creer que tienen conocimiento de SCP-126 por muchos años y que SCP-126 es un amigo íntimo o la persona amada. Sin tratamiento, esos sujetos comenzarán a ignorar necesidades básicas para continuar conversando con SCP-126, muriendo eventualmente por deshidratación o inanición. SCP-125 fue descubierto en un domicilio suburbano después de muchos reportes de una casa embrujada. Un equipo de contención de la Fundación fue capaz de localizar rápidamente a SCP-126 y, después de conversar por varios minutos, convenciendo a SCP-126 a entrar a una unidad de contención móvil que fue usada para transferirla a su sitio de contención de la Fundación actual. A la fecha, conversaciones con SCP-126 han informado rasgos notables de personalidad. Entre estos, SCP-126 es ligeramente aracnofóbica y se moverá lejos de algún espécimen introducido a su celda de contención. SCP-126 exhibe un deseo de ayudar con alguna tarea que crea que pueda ser de ayuda, a pesar de ser incapaz de manipular objetos. SCP-126 prefiere conversar con sujetos masculinos que exhiban humor e inteligencia. SCP-126 expresa deseo de tener niños y ha conversado con el personal en varias ocasiones respecto a metodologías de cuidado de niños. SCP-126 tiene la habilidad de hablar fluidamente inglés, francés, alemán, portugués, español y en menor grado otros 3 idiomas desconocidos. SCP-126 está contenido dentro de una celda de contención humanoide clase Euclid estándar a pesar de no tener necesidades en consonancia con la de un humano normal o cualquier tipo de nutrición, ya que el medio ambiente ha resultado la más eficaz para mantener SCP-126 contenida. En caso de una brecha de contención, sensores acústicos incrustados dentro de la celda de contención de SCP-126 además del ala entero en el que la celda está alojada puede ser usado para localizar a SCP-126. Se deben dar peticiones verbales educadas pero firmes para que SCP-126 vuelva a su celda hasta que cumpla.
El personal que interactúe con SCP-126 debe someterse a exploración psiquiátrica regular, y el personal que exhiba cariño emocional a SCP-126 debe ser administrado con amnésicos clase B o reasignado.